Como única sospechosa del crimen de Melissa Chávez, de 12 años, consumado el pasado 26 de noviembre del año 2020. Vamos con los antecedentes entonces de este caso que tenga que aportar el Ministerio Público. La Fiscalía formuló cargos contra la imputada por el delito de parricidio e incendio. Además, el Ministerio Público sostuvo que Mirta actuó sola. Que ella tiene una garantía judicial relevante, que es guardar silencio. Usted, insisto, no está obligado a colaborar con la investigación o va a reafirmar su garantía judicial de guardar silencio. Voy a guardar silencio. Donde su señorías ha podido apreciar una evidente y manifiesta línea temporal que deja a la imputada al interior del domicilio junto a la víctima, posicionándola de manera exclusiva como la única posible causante de la violenta agresión que ocasionó la muerte a esta niña de solo 12 años de edad. Si hubiese una más gravosa que la prisión preventiva, esa debiese ser la que el tribunal debiese aplicar en este caso, pero la ley vigente solamente contempla la prisión preventiva. Nos entrevistamos con la hermana, hija y vecinos de Mirta. Intentamos conversar con la actual pareja de Mirta, el padrastro de Melissa. ¿Qué nos dijeron? Lo conocerá a continuación. 4 de la tarde y con varios intervinientes comenzaba la audiencia de formalización de Mirta Ardiles. Inmediatamente la Fiscalía entregaba antecedentes claves que permitían concluir a la madre de Melissa como autora. El informe de autopsia de la víctima, un informe químico de incendio, de foco de incendio, de amago del mismo, informe de monóxido de carbono de la víctima que tenía menos del 10% en su sangre según el informe químico, una evidencia gráfica y material que hizo relación con videos que en una línea temporal ubican a la víctima al interior del domicilio, de huellas genéticas de la víctima en un cuchillo compatible con las heridas, huella bioquímica, digamos, o perfil bioquímico, que se manifestaba en un alto grado de probabilidad respecto a la imputada en el mango de dicho cuchillo. El día 26 de noviembre de 2020, entre las 10:30 horas y las 11:17 horas, la imputada se dirigió hasta la habitación del segundo piso de la vivienda, utilizada como dormitorio por su hija, la víctima de 12 años de edad de iniciales MDACHA, quien se encontraba sobre la litera superior del camarote de su habitación. Instante que la imputada la atacó con el referido cuchillo, la imputada comenzó un incendio mediante un elemento portador de llama en el conchón inferior de la litera en que se encontraba la víctima. Estos fundamentos, evidencias y antecedentes permitieron que a las 6 de la tarde del 2 de febrero fuese detenida por la Policía de Investigaciones de La Serena en esta casa de color salmón, donde después del incendio y crimen llegó a vivir junto a su hermana e hija mayor. ¿Cuándo la sacaron ayer de mi casa? Ya. Sí, ayer la sacaron de mi casa, yo llegué, como le digo yo, golpearon la puerta, yo abrí, había mucha gente de la televisión, que de verdad, supuestamente habían dicho que la iban a buscar porque venían a llegar en los celulares y resulta que venían a detenerla. O sea, para mí fue muy doloroso. Posterior a esa detención vendría la audiencia de formalización que sería reveladora. Todo inicia aquí en Villa Talinay, en el sector de La Cantera, en Coquimbo. Coartadas, mensajes, llamadas y testimonios, todo indicaría que el crimen fue planificado. Se provocó un incendio con la intención seguramente de borrar evidencia. Hemos logrado rescatar valiosísima información. Pero lo que no es falible son las pruebas científicas que tras 2 meses de investigación de este crimen resultaron claves para posicionar a Mirta en el lugar. Hicimos una interrupción del sitio del suceso por cuanto una vez que se encontró el cuerpo, como era muy angosto el lugar para trabajar, nosotros trabajamos inicialmente el cuerpo. Salida del padrastro. La cámara de seguridad que está direccionada justo hacia donde está ubicado el pasaje Anacleto, donde se encuentra la casa a la que llegaron a vivir en septiembre del año 2020 Mirta, Denise y sus hijos.
En el registro ingresa un vehículo gris al frontis de la vivienda. Se trata de un conductor de una aplicación de taxis que a esa hora recoge a Denis, el padrastro de Melissa, y su medio hermano para ir hasta el colegio del menor para suministrarle una vacuna. Sale el pequeño desde la casa colindante a la casa roja, y esto es muy importante fijar esa mirada porque después ahí están toda la evidencia de la línea temporal en que se sube en la parte trasera, ¿cierto?, de el vehículo Didi, ¿no es cierto?, ese vehículo gris, y se sube el testigo conviviente de la imputada. El conviviente de la mamá de Melissa habría conocido a la víctima cuando ella tenía 5 años. En su declaración entregada el mismo día del incendio, señaló tener una relación de padre e hija. Hoy, refiriéndose al día de los hechos, 26 de noviembre de 2020, puesto que mi hijo debía vacunarse contra la rubiola y hepatitis en el colegio, me levanté a eso de las 9 horas con él y mientras yo me bañaba, la imputada le preparó su ropa para vestirlo. Seguidamente bajamos a tomar desayuno. Y a eso de las 9 horas con 40 minutos de la mañana, llamó la psicóloga del colegio a la imputada, indicándole que estaban esperando al menor para vacunarlo, a lo cual ella respondió que iríamos enseguida. Como a eso de las 9 horas con 50 minutos, salí del domicilio y me dirigí en el vehículo de esta aplicación que me fue a buscar. Y hoy en la mañana no vi a la víctima, de que ella se encontraba en su dormitorio cuando salí. Sin embargo, la imputada se quedó con ella, con la finalidad de concurrir ambas nuevamente a ver el tema de la prótesis de la imputada. Fuimos a comprarle comida a los perritos, porque yo el otro día me tenía que ir a trabajar y quería dejarle para que después ellos no salieran. 10 de la mañana con 43 minutos. Mensaje al laboratorista dental. El mismo día del incendio y tal como reflejan estos documentos, la imputada y su pareja entregaron voluntariamente sus teléfonos celulares para ser periciados. Este WhatsApp es la prueba de que a esa hora la madre se encontraba en la vivienda. Buen día, le hablé en la tarde de ayer y me pidió que le mandara una foto. Esta fotografía se ve lo que es el baño del inmueble, esa repisa se ve después en el sitio de suceso. Prueba que fue cuestionada por la defensa de la imputada. La pregunta es, 10:45 es la fotografía de la selfie. ¿Cómo es posible en la temporalidad del Ministerio Público es que mi representada se haya podido sacar una foto a las 10:45 y sin que haya ningún rastro de humo, de fuego, de nada? 20 minutos después de las 11:13 minutos y tras haber cometido el crimen, Mirta abandona la vivienda. Ya le contaré más detalles porque mientras se realizaba esta audiencia, nuestro equipo se dirigió hacia la casa donde llegó la madre de Melissa. Ahí conversamos con la hermana de Mirta. Mirta ha sido una de las hermanas muy de piel con sus hijas, que todo, ella, ¿cómo se llama? Todo le daba la luz a su niña, cuidaba, ella lo sacó adelante y que encuentra realmente a los propios culpables, porque fue muy triste como para la familia, para mi entorno, para todo, para mis hijos, para mis sobrinos, para todos, con un impacto muy grande. Sí, no sé, Melissa era una niña muy querida. Yo sé que ella es inocente, mi corazón lo dice. Mi corazón lo dice que mi hermana es inocente. Conseguimos que la hija mayor de Mirta nos diera sus impresiones de la detención de su madre, además de detallarnos los sueños que tenía Melissa para su futuro. Pero yo igual la encuentro tranquila, aún esperando porque confío en mi mamá. Sé también que cómo era de mamá, cómo era su relación con mi hermana, y eso me tiene tranquila. Igual tranquilizo a mi familia y todo eso, diciéndole que va a estar todo bien, porque todos conocemos en el fondo cómo eran ellas, pues. Jamás vi ni siquiera nada malo de parte de mi mamá en contra de mi hermana, que ella quería ser parvularia porque le gustaban mucho las niñas. Siempre la molestaban, pero ¿cómo se te ocurre? Vas a pasar tanta rabia. Y me acuerdo siempre de una imagen cuando incluso fue una prima que le dijo, iba subiendo allá en la casa de la Villa Talinay y ella se asomó por la escalera y dijo, ¿y qué tiene? Si a mí me gustan las niñas, yo quiero estudiar eso. Y decía ella así, súper frontal, y lo decía porque era lo que a ella le gustaba. En esta casa celeste viven familiares. También fue la primera vivienda de Mirta y su hija. Por eso decidieron velar aquí a la menor. Los vecinos están impactados con el desenlace de este crimen.
uno siempre los veía en la calle, los saludaba, ¿no? Más allá no se veían muchas cosas, pues, pero por lo que los vecinos decían, sí, que igual estaban mal y todo el tema, conmocionados, y mucha gente que está llorando, haciendo pancartas y todo el tema, tratando de apoyar aquí a la población y todo. Volveremos a la audiencia que ha entregado detalles cronológicos de cómo ocurrieron los hechos. 11 con 13 minutos y 44 segundos, la salida de la madre. Fue en una conferencia entregada por la madre y su conviviente que comenzaron a existir discordancias en su relato. De hecho, ella señala que abandonó la casa a las 11:15 de la mañana. Ese día yo entré a su dormitorio. Ella estaba con su audífono y yo le dije que me acompañara. Yo le dije, levántate, floja, acompaña. Ella lo que sí que era floja, al igual que yo, para levantarnos. Nos levantábamos tarde, nos dormíamos tarde, veíamos novelas. Éramos las dos, éramos así, muy juntas. Ese día entré a la pieza yo y le dije, Meli, le dije yo, levántate, acompáñame, pues floja, para no ir sola. Ay, no, mamá, me dijo, yo me voy a bañar y la voy a esperar porque estaba de cumpleaños ese día una compañerita de él. Y íbamos a ir ella quería llevarle un obsequio a la Kim. Mirta, la madre, cuenta que Melissa no la quiso acompañar al dentista y prefirió quedarse sola en la casa y prepararse para que, tras el mediodía, ir a dejarle un regalo de cumpleaños a una amiga. La imputada se ubica a las 11, subiendo donde la víctima, digamos, a hablar con ella, diciéndole que salieran a lo del laboratorista dental. La niña amodorrada, que no quiere salir, que se va a bañar más rato, que no ha comido nada, y de hecho no ha comido nada porque el estómago está vacío, según la autopsia, y que no quiere salir. Aquí refiere en 2 minutos y medio la versión, pero esta versión es muy importante porque, no habiéndolo dicho en la Policía de Investigaciones, sí se ubica hablando con la víctima a las 11:15 horas. Imposible. Durante 20 minutos que la madre estuvo en el interior de la casa, según las pruebas, habría manipulado el arma homicida, limpiándola, eliminando las pruebas. Según la referencia y los antecedentes del sitio de suceso, podemos aseverar que la víctima estaba sobre la litera y en una posición de indefensión, ya que no tuvo posibilidad de defenderse del ataque. Ese cuchillo, y especialmente, fue levantado porque tiene ciertas señales en su estructura, principalmente en su hoja, que dan cuenta que pudo haber sido arma utilizada en los hechos cuando se levanta. Este cuchillo fue compatible con las heridas. Esta evidencia también fue cuestionada por el abogado defensor. En este cuchillo en particular, además pareciera ser que ha sido abiertamente adulterado o manipulado por la Policía de Investigaciones, en cuanto en una fotografía aparece con mantequilla y en otra la fotografía aparece sin mantequilla. Eso, lo que quiere ver una mantequilla del colega, es el reflejo del testigo del punto número 2. Sería una mantequilla muy disciplinada, muy cuadrada, porque está recta ahí y tiene las mismas figuras de lo que es el testigo. Y si se quiere, quizás eso sea sangre. No, es el reflejo del tazón de Nescafé y no hace propaganda. ¿Se trata de un crimen pasional? Por el paroxismo, la forma en que se ejecuta en la cabeza de la niña con muchas lesiones, seguramente hay un castigo, una ira directa que puede ser de un móvil pasional, lo que es la tesis del Ministerio Público, involucrándose la madre de los hechos, un cercano. En primera instancia, bueno, dentro del desarrollo de la investigación, nosotros a las personas que residían en el lugar las trajimos en calidad de testigos, por cuanto no teníamos mayores antecedentes. Como les dije, el sitio del suceso se dividió en 2 etapas, la parte inicial con el cuerpo y posteriormente con todas las pericias que se realizaron. 11 con 17 minutos, extracción de dinero y salida de la madre. Este voucher evidencia que Mirta retiró 50.000 pesos en una caja vecina. Posterior a eso, solicita un vehículo.
Mira para ambos lados de la calle. Al subir al vehículo le solicitó al conductor ir a la calle con Barbalá. El vehículo se dirige hacia el norte por Avenida La Cantera. Siete minutos después que Mirta abandonara la casa, el humo comienza a propagarse por la vivienda. Viéndose el humo como sale de la habitación, sale seguramente la señora Loreto con su hijo, porque dice que sale con el hijo y su marido, a alertarse de la situación. Es decir, con este video se puede gritar claramente que 7 minutos y algo más en segundos es la distancia temporal, el lapso que transcurre entre la salida de la imputada de la casa y la provocación del humo. Esta declaración fue tomada el día siguiente, el 27 de noviembre. Ella señala que ayer, mientras me encontraba cortando verdura para cocinar, no recuerdo la hora exacta, pero debe haber sido entre las 11 y las 11:30 horas, me percaté de la ventana que mantengo en el sector del lavaplatos, que se encuentra atrás de la mía, que por pasaje Papa Anacleto salía humo por la ventana del segundo piso y que daba el mismo pasaje, porque se encontraba un poco abierto, aproximadamente unos 10 centímetros de ancho en el espacio que quedaba de la abertura de la ventana. Asimismo, por el respiradero también salía humo, presumiendo por tanto que se trataba de un incendio. Lo anterior me alarmó, por lo que le grité a mi marido, que se encontraba en el patio donde mantenemos el estacionamiento y un quincho, que justamente colinda con el patio de la vivienda que se encontraba quemándose, alertándolo de lo que estaba ocurriendo. Fue por esta razón que bajé con mi hijo menor de edad y mi marido, por su parte corrió a la casa de los vecinos y golpeó sin obtener respuesta. Desde la puerta principal, en eso aparece otro vecino quien reside casas más allá, y él salta por la pandereta de mi patio y entra al patio de la casa afectada. Buenos días, señorita. Sabe que aquí en Anacleto se está incendiando una casa. Vamos a ver si yo tengo niños y hay un niño aparece ahí. Con la emergencia ya declarada, Carabineros llegó 3 minutos después. Hasta ese momento nadie imaginaba que al interior Melissa se encontraba herida. Cerca del mediodía, la casa de la familia comienza a arder en llamas. Justo en ese momento, su padrastro afirma que iba de regreso a la vivienda. En eso íbamos en la ruta 5, por el Sodima, y íbamos en el auto y de repente atrás de nosotros venía un carro bomba, tocando su sirena, todo. Y los autos se empiezan a abrir, en el que íbamos nosotros también se abre, y pasa el carro por el medio de nosotros. Y uno nunca se piensa que es a uno el que van a socorrer. No imaginaba la escena que encontraría al llegar a la casa. Lo primero que miro yo, el carro bomba. ¿El mismo carro bomba? No sé si era el mismo, no sé. Carabineros, carro bomba, el humo, porque yo nunca vi fuego. Nunca vi fuego cuando llegué, puro humo negro. Dice que no lo dejaron ingresar. En ese momento dio aviso a la madre. Cuando voy llegando allá a la avenida de Aguirre, por ese lado en el terreno, me llama el papá de Martín y me dice, me dijo, chica, ¿dónde estás? Yo le dije, voy al dentista. Y me dice, ¿la Meli va contigo? Yo le digo, no, pues la Meli está en la casa. Y me dice, pero ¿cómo? Si aquí hay un incendio. Y ahí ya empezó todo ya. Y ahí yo escucho que él empieza a gritar, a decirle que estaba la niña arriba y ya de ahí. 45 minutos después que Mirta abandonara la casa con su hija en el interior, regresa. Para los vecinos, la actitud de la pareja era sospechosa. Cabe señalar que antes de percatarme de lo que estaba ocurriendo, mi marido me contó que unos 10 minutos antes escuchó 3 golpes fuertes, seguidamente el sonido de algo que se había quebrado, presumiendo que se trataba de un televisor que se había caído o algo por el estilo. No obstante, este ruido lo escuchó cerca, desconociendo exactamente desde el lugar donde provenía. Debo señalar que después que llegó bomberos, llegó el papá y posteriormente la madre de la menor. Vi que ellos estaban muy tranquilos, llamándome la atención que entre ellos no interactuaron en ningún momento, estaban distanciados, no existió un abrazo de consuelo ni nada.
Si bien es cierto, al caballero lo esposaron, ya que en un principio quiso ingresar a la casa, no permitiéndoselo personal de Carabineros. Una menor femenina, 12 años, producto de un incendio en el sector de su casa habitación. Melissa Chávez Ardiles, de 12 años, era encontrada sin vida. En primera instancia se sospechó de que la niña habría fallecido producto de asfixia por el humo y quemaduras. Tras las indagatorias ocurría un vuelco. Se determinó la zona focal de principio de incendio en la cama inferior del camarote ubicado en el dormitorio del sector nororiente del segundo piso del inmueble, es decir, la cama de abajo de donde se encontró el cuerpo de la víctima. Situación que originó la ignición y posterior formación de llamas de la carga combustible de la dependencia afectada con características de provocado. Se ha logrado determinar en profundizar, los antecedentes que se tuvieron preliminarmente, y estos fueron refrendados nuevamente por el Servicio Médico Legal, en el sentido de que el fallecimiento de la menor no habría sido causado por acción del fuego que se desató en ese domicilio, sino que habría participación de terceros en el deceso. Sino que adicionalmente a ello, señoría, lo que hace es prender fuego a la habitación donde su hija la deja, para con ello ocultar la comisión del delito. Regresamos al lugar donde 2 meses atrás nuestro equipo estuvo en terreno. Hay intervención de terceras personas, que se trató de un homicidio. Lo está investigando Fiscalía. Está con nosotros acá Danisa nuevamente y nos va a entregar mayores detalles y en especial sobre la situación de lo que ocurrió el fin de semana. Tu hermana concurre a declarar voluntariamente, también lo hace su pareja. El diario El Día titula de que ellos quedan en calidad de imputados, pero tú nos explicabas de que esto básicamente es por un tema de una condición, por la forma en la que ellos fueron a declarar. Yo voy a pedir justicia hasta las últimas consecuencias. Yo soy su tía, Melissa la amaba, la conocía. Nosotros sabíamos lo que pasaba dentro de su hogar. Ella no era una niña maltratada, no era una niña que se acostumbrara a dejar sola. Entonces, la gente ha ido diciendo muchas cosas y se entiende por todo lo que está en la palestra, el caso Ámbar, estos mismos los hermanos Rojos, que la mamá tenía problemas psiquiátricos. Pero como yo pensar en este momento, la gente dice, yo no estoy defendiendo a mi hermana, yo estoy buscando la verdad. Yo miro a mi hermana y cómo dudar de ella si yo la conozco de toda la vida. De toda la vida, es como que todos estos días hemos estado viviendo con un monstruo, no puede ser. Queríamos conversar con los vecinos que fueron testigos y quienes montaron en el frontis de la casa carteles y velas exigiendo justicia. Y para nosotros fue muy fuerte saber de este asesinato de Melissa. Pero sí se veía a Melissa con el hermanito jugar en las tardes. Jugaban ellos en el pasaje. Y la verdad que nunca se sintió alguna pelea por parte de ellos, algún problema, digamos, de convivencia, jamás. Cuando aún se desconocía que tanto la madre como el padrastro estaban siendo investigados por el hecho, ambos dieron declaraciones a la prensa, asegurando que estaban devastados. En la oportunidad, aseguraron que no sabían qué había ocurrido y que lucharían hasta el final para hacer justicia por la pequeña. Fuimos hasta la casa de Luis Santander y tras varios intentos, una persona nos atendió comunicándonos que no vivía en el lugar, pero minutos después nos señaló que Luis no declararía ante los medios. Ya, pero es idiota entonces. Ya, porque te explico, yo soy periodista de Contigo La Mañana, de Chilevisión, entonces queríamos saber el testimonio de don Luis. Ya, entonces él no vive acá. Más de 8 años. Muchas gracias. Una larga y extendida formalización que tendría una conclusión. De común acuerdo entonces se fija un plazo de investigación de 180 días. 180 días de investigación durante los que el Ministerio Público podrá llevar a cabo todas aquellas diligencias probatorias necesarias que sean contundentes para establecer el hecho punible y la participación de la imputada. Tiempo en el que tanto los querellantes como la defensa también podrían solicitar diligencias de investigación al mismo organismo.
Todavía estoy un poco en shock por los detalles escabrosos que se supieron. Fue muy triste escuchar los detalles, el ensañamiento. Nunca que una madre pueda hacer eso a su niña. Ir atando diversos cabos en relación a evidencia material, videograbada, que pudo ser exhibida en audiencia, lo que significó una cronología exacta del minuto en que la imputada sale del domicilio, 7 minutos antes de la declaratoria de humo por una de las ventanas. Y la pericia química del laboratorio criminalístico de la PDI pudo identificar que ese incendio se había provocado a lo más 30 minutos antes desde que esa declaratoria de humo, por lo tanto, la imputada al interior del domicilio. Una historia que aún tiene muchos hilos por trazar y en la que las autoridades y todo un país esperan que se logre acreditar la participación de quien o quienes resultan responsables del crimen de Melissa Chávez. La verdad es que un caso terrible, un caso macabro, nuevamente, de una madre que, bueno, hay que decirlo potencialmente, condicionalmente, porque eso es lo que en rigor establece la justicia, porque ella solamente está formalizada, pero una madre que habría matado a su hija de una manera cruel, con un ensañamiento impresionante. Estamos con Carlos Pinto, también estamos junto a Andrea Castro, psicóloga de Gendarmería, y a Cristian Garrido, ex PDI, justamente para analizar este caso. Gracias a los tres por acompañarnos. Andrea, lo que nos pasa a todos, yo creo, es decir, cómo una madre es capaz de esto. Una madre que además, todos los testimonios decían, ella era una madre súper abnegada con sus hijos, súper querendona, y resulta que aquí hay un asesinato que no vamos a dar los detalles, pero además es de una crueldad y de alguna manera como de cierta como planificación para tapar su culpabilidad, que a uno le pone los pelos de punta. Andrea, tú que conoces también la psicología de muchos delincuentes y asesinos, ¿qué nos puedes decir acerca de esto? Buenos días. Hola, buenos días, gracias por la invitación. Bueno, mira, la verdad es que a nosotros nos toca tener que evaluar de manera continua, en el fondo, este tipo de personas. Por lo tanto, ayer me preguntaban en el fondo si me extrañaba que fuera la madre, pero la verdad es que nosotros cada vez vemos más casos de madres biológicas, de padres biológicos que están involucrados en casos como este. Ahora, las causales pueden ser muchas, por eso es tan importante que en este tiempo de investigación se evalúe bien si existe alguna organicidad en el fondo a la base de la conducta, o bien otra de las teorías que también puede haber, si existe alguna celotipia, algún trastorno paranoide de la personalidad que provocó en el fondo a lo mejor un estado encapsulado delirante, que también puede ser síntoma incluso de una esquizofrenia, o bien si existen rasgos psicopáticos. Por eso para mí ha sido tan importante el tratar de que estas evaluaciones se hagan durante la investigación. Lamentablemente, por ejemplo, los test evaluativos en el fondo de psicopatía solo se llevan a cabo cuando la persona ya está condenada. Y Gendarmería en el fondo evalúa esto a fin de ver la posibilidad de beneficios intrapenitenciarios. Sin embargo, a mi modo de ver, estos test deberían evaluarse y hacerse durante el tiempo de investigación, de manera de saber bien al momento de condenar a la imputada, si es que fuera el caso en el fondo, con una condena larga, porque obviamente si existe psicopatía no va a existir la posibilidad de una intervención adecuada. Por lo tanto, hacer una condena larga, sin beneficios intrapenitenciarios, etcétera. O sea, que esta decisión se tome al momento de generar una condena y no cuando ya están condenados. Sí. Andrea, pero existen muchas teorías. Sí, muchas teorías, y que es justamente lo que estamos haciendo, pero ¿cómo puede ser la hipótesis de una esquizofrenia, una psicopatía, a una mujer que aparentemente tiene unos 40 y tantos años, que nunca, según los testimonios de toda la gente que la conoce, no tiene anteriores rasgos que puedan hablar de una esquizofrenia o una psicopatía? Entonces lo que a uno le pasa con eso es que realmente, porque una esquizofrenia podría ser incluso un atenuante y que no hubiera responsabilidad penal. Pero aquí la verdad que nada nos habla de que hubiese ese tipo de enfermedad mental que la liberara de responsabilidad penal. Que por eso es tan importante la evaluación, porque hay que tener en cuenta que cuando, por ejemplo, si fuera una psicopatía,
El psicópata sabe perfectamente cómo mostrar deseabilidad social, cómo mostrar para los demás, en el fondo, una actitud absolutamente normal. Sin embargo, al momento de una entrevista en profundidad, uno va viendo que sí existen, en el fondo, criterios diagnósticos desde hace mucho tiempo, porque no existe una psicopatía, en el fondo, que se presente de un momento a otro. Tienen necesariamente que existir indicadores anteriores. Y por eso es importante hacer esta entrevista, porque a lo mejor la familia no había visto, en el fondo, este tipo de indicadores, pero la pareja, que era la que vivía de manera habitual con ella, sí había visto, por ejemplo, rasgos de celotipia, una mujer muy dominante. Yo sí, a simple vista, viendo la entrevista, llama mucho la atención ver su frialdad afectiva. El padre se ve físicamente, el padrastro, muy afectado, o sea, la parte incluso corporal. Él toma la foto en sus brazos, él está todo el tiempo llorando. La madre no bota una sola lágrima. La madre se muestra fría, relata los acontecimientos con una lógica que es muy difícil de entender con alguien que acaba de perder un hijo, en donde además en general es muy difícil. Para ti hay contraste de la actitud, de la actuación de la madre versus el padrastro cuando dan en la entrevista. Entonces, eso para ti sería de alguna manera un indicador de que está funcionando su psicología un poco distinto, y que podría ser que el padre no tuviese nada que ver con el crimen, Andrea. O sea, evidentemente los criterios diagnósticos son muchísimos. Uno no puede hacer una evaluación a partir de una sola entrevista o de una sola imagen. Pero obviamente que su frialdad afectiva, que su discordancia entre en el fondo su relato y la emoción, nos va dando ciertas pistas. Ahora es importante evaluar todo el contexto, o sea, no nos podemos, insisto, dejar llevar solo por un acontecimiento o por una entrevista, pero obviamente que a primera vista es un indicador importante de tener en cuenta. Carlos Pinto está con nosotros, Cristian Garrido. Carlos, bueno, aquí estaríamos frente nuevamente a una posible mujer parricida, a una madre que mata, en este caso, a una hija. Estos son casos que tú has investigado muchas veces. ¿Y qué es de alguna manera lo que tú observas en esto? Andrea decía que había que hacer un examen psicológico. Hay otros que hablan de celos como móvil de este asesinato. Carlos, buenos días, bienvenido al programa. Cuéntanos un poco cuál es tu percepción de este caso. Buenos días, Montserrat. Buenos días, Cristian, Andrea. La verdad es que si bien en la casuística se explica claramente que estos casos son muy minoritarios, las razones que yo he visto en esta precisamente casuística me han permitido darme cuenta que los móviles para actuar de esta manera son bien disímiles. Efectivamente, como tú mencionas, la posibilidad de que el celo sea un acicate para producir estos asesinatos, literalmente, es una de las probabilidades. Y generalmente la mujer, cuando está muy enamorada, cuando tiene un problema de mirar al hombre de una manera distinta y le exige, probablemente utiliza como moneda de cambio a sus propios hijos para hacer sufrir a la contraparte. Eso también lo he visto. Conozco casos donde las madres actúan de ese modo. Pero en este, Montserrat, creo que no se descubre exactamente, no puedo yo intuir siquiera qué es lo que ha llevado a esta mujer a actuar de este modo. Existe, sin embargo, una actitud bastante premeditada, diría yo, en este sentido, porque el hecho de que se haya despedido la casa, por ejemplo, a viva voz, para que los vecinos prácticamente escuchen, está hablando de una situación que estaba medianamente calculada. Y esto, sin conocer al conviviente, así de buena primera, uno podría pensar rápidamente que él está coludido con esto. Las primeras indagaciones hablan que Luis Santander, ¿verdad?, estaría fuera de todo esto, pero esto recién comienza. La verdad es que mientras no se averigüe cuál es el móvil, qué es lo que condujo a esta mujer a actuar de esta manera, estamos en ascuas, ¿no? Pero para contestar tu pregunta en dos palabras, las
las razones que tienen las mujeres para actuar de este modo son muy difíciles. No todas actúan del mismo modo cuando toman moneda de cambio. Sí, lo que pasa es que la pregunta que yo te hago, Carlos, justamente es porque esto es contra natura. Las mujeres que asesinan a sus hijos, justamente esa es la gran pregunta. Porque para todas nosotras las mujeres es algo que es inaudito, que es impensable. Entonces, cuando hay una mujer que actúa así, contra lo que uno dice contra natura, uno se pregunta, ¿qué pasa? Porque claro, son pocas las mujeres que actúan así, pero cuando conocemos de estos casos, uno se pregunta, ¿cuál es de verdad? Porque en el tema del caso Ámbar, todo indica de que no había ni una esquizofrenia ni una psicopatía que lo explicara. Entonces uno llega a preguntarse realmente cuál es el impulso contra la naturaleza de una madre que lleva a cometer algo así. Y a mí me cuesta pensar, y quizás es eso, que eran celos de esta mujer porque Melissa era muy cercana a su pareja, que era el padrastro. Entonces también lo que hemos visto en casos como este, que efectivamente los celos podían ser el móvil de estos parricidios tan horribles. Sí, sin duda. Tú te acercas a eso, pero lo que podamos decir al respecto es todavía muy aventurado. Yo me inclino a pensar de que hay aquí un trastorno mental que permite que esto suceda de ese modo, y como bien lo planteamos, tan antinatura, porque la obligación moral y de hecho de una madre en este mundo es precisamente la persona que tiene que tener mayor celo de cuidado hacia los hijos, y cuando esta razón se pierde nos resulta, por cierto, incomprendido. Estamos recordando el caso de los hermanos Rojo, por ejemplo, donde ahí claramente la situación de celo de parte de la madre es la que origina toda esta catástrofe. Claro. En este caso, reitero, no se vislumbra cuál puede ser el móvil, y es por eso que digo que esto recién comienza y va a develar, no sé, algo que ojalá no nos sorprenda tanto, porque no veo por dónde, ¿no es verdad?, pueda manifestarse una situación para que concluya de este modo tan horrible. Claro. Cristian, ¿cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Según lo que uno conoce hasta el momento y lo que se dio a conocer ayer en la audiencia, ¿para ti este es un asesinato planificado o producto de un impulso del momento? Buenos días, Montserrat, buenos días, don Carlos y Andrea. De mi punto de vista, yo creo que aquí sí hay una planificación. ¿Ya? Yo fui uno de los primeros que dije en tu programa que esto era el homicidio de Melissa estaba en un círculo cerrado y en un círculo cercano y acotado, ¿verdad? Donde se me criticó mucho por decir esa frase. Nunca hablé de un círculo familiar, pero sí era un círculo acotado. Era muy difícil que un delincuente común hubiera ingresado al domicilio y hubiera cometido ese homicidio, porque había características. Había que trepar una reja, había que entrar por una puerta que estaba abierta, que era por la puerta posterior. Entonces había muchos detalles donde hacía posible creer de que la persona no era un delincuente común, sino que la persona era una persona que conocía, ¿verdad?, a Melissa, y conocía de que ella iba a estar sola en ese tiempo. Aquí también tenemos que hablar de que hay un ocultamiento posterior, ¿verdad?, del cuerpo provocando un incendio. Y dentro de la investigación también hay otros antecedentes. Se habló de un dinero, de que después el dinero no estaba. Entonces yo creo que también hay elementos que iban tergiversando, ¿verdad?, para que la policía fuera por otra vía y no fuera por la vía que está en estos momentos. Si bien hay una persona detenida, yo creo que obviamente la investigación continúa, son 180 días de investigación y podrían haber más imputados y más detenidos en esta causa, no me cabe la menor duda. Y como tú lo dices, es
llevo 27 años en esto, desde muy joven, siendo policías, en la vía privada, más de 27 años en la vía civil y privada, y te digo, llega mucho de que una madre cometa este tipo de homicidio contra una hija, una niña llena de vida, 12 años. Todos los padres que nos están viendo en estos momentos, yo creo que es algo que nos llega a todos como padres y a los policías también nos afecta, a los psicólogos. Mira, yo he visto muchas cosas, pero cuando pasa este tipo de crímenes, donde sabemos que Melissa no se pudo defender, donde sabemos que es algo terrible. Yo quiero tomar las palabras de la madre de Melissa, cuando ella pide justicia y ella pide el máximo de rigor de la ley para el asesino de su hija. Ella pide eso y eso es lo que le va a entregar la justicia. La fiscalía se va a encargar de darle lo máximo de penalidad para el delito de parricidio e incendio, ¿verdad?, en esta causa. Ella lo pidió y así va a ser. Y ahí el incendio tiene una doble función. Tiene la función de tapar su culpabilidad, pero quizás también, de asegurar que la niña, es un poco terrible lo que voy a preguntar, pero pensando en la psicología de ella, ¿es como un acto impulsivo para tapar su culpabilidad o también un acto justamente para evitar que Melissa sobreviviera y pudiese contar la verdad? Por eso yo te preguntaba mucho, como que no sé si estas cosas se planifican o estas cosas son recursos del momento que saca el asesino, en este caso, el potencial asesino. Yo quiero decir, nosotros tenemos que hablar porque hay una cuestión legal que hay que hablar de potencial asesino. Lo que pasa es que la verdad es que a uno no le caben demasiadas dudas, ¿no? Y la indignación nos hace hablar de que efectivamente aquí habría un parricidio, pero entonces el incendio, yo quizás pienso que tiene esta doble función. No sé cómo lo ves tú, Cristian, viendo antecedentes de casos anteriores. Por supuesto, claramente hay un ocultamiento. Si bien el cuerpo no fue ocultado, hay un ocultamiento del crimen, ¿verdad?, provocando un incendio, que eso obviamente es un agravante. Pero acá, para que también la audiencia nos entienda, hay un trabajo investigativo científico donde posiciona al inculpado, en este caso, ¿verdad?, a la madre de Melissa en el sitio del suceso. Hay perfiles biológicos, rasgos, ¿verdad? Hay huellas genéticas que se investigan para saber si hubo otra persona en el sitio del suceso que no fuera la gente que vive ahí en ese momento. Entonces, la Policía de Investigación en la Brigada de Homicidio, que le mando un gran saludo al prefecto Navarro y al prefecto Álvarez, que los conozco muy bien, conjuntamente con la Fiscalía, tienen que recabar todos estos antecedentes científicos para posicionar a la persona en el sitio del suceso. Claro, Cristian, es que ahí repasemos, porque hay pruebas que uno piensa serían irrefutables, ¿no? Y lo veíamos ahí en la audiencia, que hay una foto ya, está identificada, la prueba está periciada, de un cuchillo que se encontró en la cocina. Y justamente las características de este cuchillo, que afortunadamente el incendio no fue tan destructivo y que ese cuchillo que fue encontrado en la cocina, es un cuchillo, el cuchillo que corresponde al tipo de heridas que tenía Melissa. Entonces hay un video justamente que también nos habla de esto. Vamos a repasarlo, lo veíamos recién y ahí vemos entonces también el momento en que, a ver, repasemos un poco. Ahí pasa este vehículo a buscar al padre, sale el padrastro entonces de la casa, en ese instante lo estamos viendo ahí, que sale el padrastro con su otro hijo, tal como él lo contaba en algún momento en la entrevista que hicimos aquí en Contigo en la Mañana, a pocos días del incendio, del supuesto incendio. Ahí sale el hijo, sale el padrastro. Esto es cronológico, esto sale antes entonces que Mirta, que la madre. Ahí entonces, después de ocurrido esto, hay que fijarse en el círculo rojo para entender. Estas son las imágenes. Y aquí es cuando ella sale del hogar. Ahí en el círculo rojo está ella, está mirando un celular.
Aparentemente va mirando el teléfono, camina con harta calma. Aparentemente está mirando el teléfono porque llama un auto. Ahí cruza la calle y justo se para en la vereda a esperar también un auto que la pasa a recoger. El auto gris se da la vuelta y justamente es el auto entonces que la traslada donde ella va. Y luego vamos a ver entonces qué es lo que pasa. Esta cámara es fundamental, esta cámara es vital en lo que pasó, porque ahí es todo cronológico lo que estamos viendo, solamente hay unos cortes para acortar los tiempos. Esto ocurre a las 10:30 de la mañana, donde la madre de Melissa sale de su casa. Y que lo que estamos viendo ahí es los primeros indicios de humo en la ventana del segundo piso de la casa de Melissa. Son los vecinos los que identifican rápidamente que está saliendo humo de la ventana. Y ahí vemos que sale el vecino, la vecina y un niño a ver qué es lo que estaba pasando. Ellos entonces rápidamente identifican que ahí estaba ocurriendo un incendio y se llama a bomberos, a carabineros, que llega a los 3 minutos. Ahí, Carlos, lo más triste de esta historia es que ni carabineros ni bomberos en ese minuto lograron identificar que había una niña al interior del hogar. En efecto. Y efectivamente, Carlos, ese momento es lo que a uno le angustia, porque es un momento muy clave, Carlos. Sí, yo creo que, mira, así como no tenemos certeza exactamente qué mueve a esta imputada o qué habría movido a esta imputada para que pudiera llegar a este resultado, hay muchos elementos que estamos planteando en los horarios y en los análisis científicos que se han hecho, tanto del arma blanca que habría ocupado, el filo, ¿verdad?, que fue limpiado, pero que después el ADN demuestra que hubo allí huellas precisamente de la víctima, y en el caso del puño, que es una cantidad estratosférica de porcentaje a favor de que ella habría empuñado esa arma blanca. Luego vemos un incendio, ¿no es verdad?, producido por ella, y a los minutos abandonar el lugar, y como bien tú dices, toma un auto, y raramente es el mismo auto el que la viene a dejar a la casa de nuevo. Vale decir, el sentido de haber ido al dentista no se cumplió cabalmente. Siempre que acontece esto, Montserrat, de acuerdo a lo que yo he visto, hay la intención de todo criminal, es que se produzca una suerte de crimen perfecto. Cuando hay un arrebato por algún grado de locura, eso no existe, pero en este caso hay un horario, hay una intención manifiesta de despedirse a viva voz, entendiendo que tanto las hermanas, los familiares, dicen que la relación entre Melissa y su madre, Mirta, era muy férrea. Claro, muy cercana. Ellas iban juntas a todos lados. Y en este caso no aconteció así. No aconteció así. No la invita a que vaya al dentista, entre comillas, ¿verdad? Y eso habla de una intención. Es muy ignorante para los que cometen estos incendios pensando que las huellas, ¿verdad?, se van a borrar definitivamente si es que ello acontece. Y no es así. Más bien hoy día las evidencias dan un porcentaje muy elevado de que la probabilidad que ella sea la que causó este desastre la tenga en el lugar que hoy día la tiene. Entonces, yo diría que ella va a tener que responder a las actitudes que tuvo cuando llegó en el auto, porque pongámonos en el caso de que hoy día nos están escuchando madres. Si alguien se da cuenta que llega a la casa y la casa se está incendiando, un hombre y una mujer sobre todo, yo creo que pone el grito en el cielo. Ahí está mi hija, yo la dejé hace 40 minutos y hay que sacarla. Y probablemente va a ir contra bomberos, contra la policía, o a hacer el intento.
de acuerdo a testigos de los vecinos que observaron la llegada de la pareja y estar frente a la casa, eso no aconteció. Había una suerte de quietud que se refleja en una frialdad muy extraña. Y que pero contrasta, es claro. la misma que ella tuvo. Eso es bien impresionante, Carlos. Es la misma que ella tuvo, ¿eh? Claro, eso contrasta. Perdona que te diga que tuvo la conversación con él, ¿no? Con su conviviente. No hubo allí una manifestación, ella así, quiero justicia total, pero una exigencia que no está en lo emocional. Yo creo que es la etapa. Mira, estamos tratando nosotros de personas desaparecidas de años y basta que tú trates el tema para que la emoción de las madres aflore nuevamente. Y en este caso no han pasado más de 2 meses y las reacciones de ella distan mucho de lo que uno podría esperar de una madre que tiene como misión, digo, velar por el cuidado de ese hijo. Es que, y eso contrasta con los testimonios también de los vecinos y lo que dice el padrastro, donde él intenta entrar a toda costa. De hecho, al padrastro lo esposan. Ahí no sé si fue Carabineros lo esposa porque él desesperadamente trata de entrar porque sabe que Melissa está dentro. En cambio, la madre no tiene esa reacción. Y ahí uno quizás pudiese ir juntando de alguna manera antecedentes, y quizás por eso tampoco él fue formalizado ni nada ayer, de que efectivamente el padre, el padrastro, no estaba al tanto de eso. ¿Y sabes por qué también, Cristian, quizás también, y Carlos? Porque el padrastro es el que llama a la mamá y le dice, están incendiando la casa. Y ahí la madre vuelve, pero quizás la madre tenía planificado estar mucho más tiempo fuera de la casa para que efectúe, porque finalmente el incendio no es tan grave, de modo tal que, por ejemplo, en la cocina estaba el cuchillo. Entonces es el padre que alerta a la mamá de que está ocurriendo este incendio. Yo no sé, Cristian, cómo ves tú estas pistas, si efectivamente para ti también apuntan a que el padre no sería cómplice. ¿Cómo lo ves tú? Sí, como dije al principio, la investigación comienza de una nueva forma con una persona detenida y hay 180 días para investigar. Si bien la madre de Melissa optó por guardar silencio porque fue lo que le recomendó su abogado particular, las pruebas científicas y las pruebas criminalísticas, ¿verdad?, van a ir cerrando su coartada o su declaración hasta que llegue el momento donde no le va a quedar otra opción que cooperar con la justicia. Lo hemos visto en muchos casos. Estas investigaciones son científicas, ¿verdad? Son científicas y como pudimos ver, cámaras de seguridad, testigos, empadronamiento a cuadra. Me consta que la Brigada de Homicidio empadronó toda la Villa Talinay, más de 200 personas empadronadas que vieron, que salieron, la persona que llevó a la mamá de Melissa, al Uber. Hay mucho empadronamiento, muchos testigos, muchas declaraciones en este tipo de, y no solamente en este tipo, sino que en todos los homicidios hay un patrón que se sigue en una línea investigativa. Yo creo que esto obviamente recién comienza, no se puede descartar por ahora de que haya más participantes o que personas sabían lo que ocurrió o vieron o escucharon, ¿verdad? O que ella le haya comentado a alguien lo que iba a planear. Lo que yo creo sí, y me hago responsable de mi dicho, de que sí hubo una planificación, que no fue un arrebato de momento, ¿verdad? Porque también tenemos que ver las datas de muerte, sí, ¿verdad? Y el médico legal dice que la data fue anterior, obviamente, al incendio. Entonces ya podríamos hablar de una planificación porque ella sale, ¿verdad?, muy tranquilamente, va a hacer su trámite, lo cual era una coartada, ¿verdad?, para la policía. En algún momento se mostró un documento donde ella había ido al cajero, que eso todos lo vimos, pero era una coartada. Entonces yo creo que la investigación va por muy buen camino y hasta ahora no se puede descartar que haya más imputados, ¿verdad?, o detenidos en esta causa. Andrea, ¿para ti esto corresponde a un asesinato planificado o impulsivo? O sea, a ver, como todos hemos hablado, obviamente que esta persona está en calidad de imputada, no podemos saber si fue como fue
pero según lo que yo he estado revisando y la investigación que de verdad se ha hecho ha sido tremendamente exhaustiva. Evidentemente la persona que cometió el delito lo planificó. Yo no estoy diciendo que haya sido ella en particular, pero la persona que cometió el delito lo planificó, lo pensó. Incluso hay detalles que bueno, yo sé que por el horario no se pueden dar, pero la forma en el fondo en que la mataron fue una forma que además revela mucha agresividad contenida, mucha rabia en el fondo, ¿ya? Pero en el fondo después también la persona que la mató va viendo cómo va tapando las pruebas, va ocultando la información, y eso habla evidentemente de una planificación, evidentemente que hay algo que está pensado, que está planificado, que no es de manera impulsiva, por cómo se dieron además un montón de hechos colaterales en el fondo que hacen pensar de que fue absolutamente premeditado. Lamentablemente. Claro, sin embargo, Carlos, estamos con Juan Carlos Pizarro, periodista también de la región de Coquimbo. Juan Carlos, gracias por estar con nosotros. Tú eres periodista también. Buen día, gracias. Del diario El Día, que estaba investigando este caso desde el principio. Juan Carlos, la verdad es que este caso, bueno, me imagino que además de tener remecida a la región, para ustedes, desde un comienzo, fue ella sospechosa, ¿no? De hecho, buenos días, saludarlos a todos. Primeramente, gracias por invitarme a participar. Los datos que nosotros dimos en un comienzo, cuando luego de varios días la fiscalía local acá, la persecutora Jocelyn Beiser, admite que aquí se trata de un homicidio, que se va a investigar un homicidio y que no, la causa de muerte no era una asfixia, como se dijo aquel día 26 de noviembre, el día del incendio. Nosotros tuvimos acceso a documentos del Poder Judicial, documentos oficiales que daban cuenta de que se estaban realizando diligencias dirigidas específicamente tanto al padrastro de Melissa, Luis Santander, como a la madre Mirta Ardiles, quien finalmente resulta formalizada, digamos, con todo el detalle y el relato que pudimos ayer conocer durante la audiencia. Que fue terrible de escuchar. De hecho, el propio juez finalmente, no sé si lo escucharon, dice, un juez con mucha experiencia, dice: este es el caso más terrible que a mí me ha tocado ver en mi carrera, y comillas, por el ensañamiento feroz de una madre hacia su hija. Bueno, pero en ese momento pudimos ver donde estas diligencias estaban dirigidas hacia ello, y ese le otorgaba la calidad de imputados a ellos. Y claro, titulamos con aquello al otro día y generó cierto escozor. Claro, la gente a veces no distingue bien de qué se trata cuando una persona está imputada, cuando es formalizada, y cuando finalmente es culpable. Pero ellos están imputados desde el día 1. Claro, sin embargo, el padre no está formalizado. Fue imputado porque, claro. ¿Se sabe dónde está el padrastro, no? No se sabe. Él ha estado inubicable, al menos para nosotros, digamos, y para los medios que han estado intentando. Ustedes también han estado intentando dar con él. No se sabe dónde está. Él sí estaba viviendo con Mirta durante todo este tiempo, ¿no es cierto? Suponemos y esperamos que a cautela del Ministerio Público, para evitar algún tipo de fuga, y claro, lo comentaba recién el abogado, el gusto de saludarlo, no sé su nombre. Perdón, Cristian Garrido. Cristian Garrido, ex-PDI, sí. Saludos para Cristian. No se puede descartar la participación de nadie, de alguien más distinto a la madre de Melissa Chávez, y
a quien primero situaría uno en base a la lógica, ¿no es cierto? Si no se puede descartar a nadie y tenemos que dirigir diligencias hacia alguien más, deberían ir en la línea de establecer a lo menos un encubrimiento tal vez del padrastro, recordando también que había que es algo de lo que poco se habla, de lo poco que se refiere, porque en rigor no tiene relación directa con la causa que estamos viendo ahora, que es por los delitos de parricidio e incendio, pero había una denuncia hace años que realizó la propia madre, Mirta Ardiles, por abuso sexual en contra de Melissa. Pero es una demanda que cuando Melissa creo tenía 2 años. Cuando Melissa tenía 2 años, ¿y es una demanda por abuso sexual o por maltrato físico, maltrato infantil, o concretamente es de abusos sexuales, Juan Carlos? No, es una demanda por abuso sexual. Por abuso sexual, sí. Se complejiza, por cierto, el caso. Sí, hay una cosa... Pero ojo, Monserrat, disculpa. Claro, puede eventualmente ser relevante en el transcurso de la investigación, digamos, pero en esta instancia no lo era. Ahora, insisto, yo no perdería de vista a aquello, porque, claro, ahora se indaga en el móvil que podría haber inducido a la madre a cometer este terrible crimen e insisto, lo que a uno se le viene a la mente ahí es hacer la relación entre estas denuncias que habían existido y lo que finalmente redunda en este trágico final. ¿Qué pasó entre medio en esa familia? ¿Cómo era la cotidianeidad en esa casa luego de haberse producido esto? Digamos, ¿qué relación tenían ahí Melissa con su madre, Mirta? No sé, ustedes vieron, y con su padrastro, con ambos, pero en la primera entrevista que da Mirta Ardiles, ella señala lo que llama mucho la atención. Ella decía, la gente me dice a mí que parezco yo la hija de Melissa y Melissa mi madre. O sea, estamos hablando de que al menos muchos veían, e incluso ella decía, era como parecía que ella era mi madre, también lo decía ella. Establece como una relación no de madre e hija, más bien horizontal con su hija. Entonces, con todos estos antecedentes, insisto, estamos especulando en base a hechos, eso sí, que conocemos, pero todos estos antecedentes aún no lo hacen ir atando cabos y pensar, ir generando hipótesis en cuanto respecto a cuál habría sido el móvil de la madre. Es que preguntémosle a la Andrea, es decir, cuando hay una madre, porque la niña tiene 12 años, cuando hay una madre que dice, mucha gente creía o algo así, que mi hija era mi madre, a ver, ¿de qué tipo de estructura psicológica estamos hablando? Yo creo que ese dato puede ser súper revelador y puede ser, yo siento que encausa mucho el móvil del crimen a celos, tratando de ella, no sé, parecer más joven. ¿Cómo lo ves tú, Andrea? Mira, en primera instancia yo creo que es súper importante ir esperando qué va pasando en el fondo de la investigación, ir dando tiempo. En base a mi experiencia, y yo lo veo, o sea, el imputado o el condenado ya, cuando recién está condenado o cuando está imputado, su relato es muy distinto a cuando ya está condenado y rematado, como dicen ellos. ¿Ya? O cuando están postulando a beneficios, por ejemplo, en donde ellos saben que parte de la declaración que tienen que dar es asumir y decir, sí, efectivamente fui yo. Entonces, durante este tiempo ellos van cambiando también su manera de relatar los hechos. Lo vimos en el caso, por ejemplo, de Felipe Roja, que partió también sin decir absolutamente nada y terminó él mismo declarando y contando cómo habían sido los hechos. Entonces, la presión social, la presión además al interior de las unidades penales, en general hacen que los imputados en algún momento tengan que relatar lo que realmente pasó y tengan que asumir en el fondo
no sé si la responsabilidad, porque en general nunca la asumen, especialmente si hay rasgos psicopáticos. A mí me pasan las declaraciones de ellos, siempre buscan un locus de control externo, siempre buscan un responsable. O sea, me toca, por ejemplo, con casos de violadores, en que me dicen, pero si la mamá me dejó a la niña en la casa, ella era la responsable, etcétera. Van buscando en el fondo siempre un otro. En este caso, lo más probable es que vayamos viendo en la declaración cómo se van haciendo responsables en el fondo de algunos hechos, pero lo que tú me planteabas al principio, es más común de lo que creemos que mujeres generen estas relaciones de codependencia con los hijos y de relaciones de igualdad finalmente, cuando las distancias en edad tampoco son tantas. También se ve mucho más en madres jóvenes, en donde generan relaciones absolutamente paralelas con sus hijos, en donde son más amigas que madres, y finalmente esto va también confundiendo los roles. Ahora, obviamente que hay cosas que pasan de lo común, Andrea, o de lo normal, para mí, a la patología. Para mí una madre que dice, porque nosotros hemos visto fotos de Melissa, para mí una madre que dice, Melissa, que tiene 12 años, además que en la entrevista, como dice Juan Carlos, posterior a que Melissa murió, una madre que dice, porque lo dice como diciendo, creían que ella era mi mamá, ahí revela de alguna manera una cosa absolutamente desequilibrada, y que a mí, perdón, me hace aventurar que efectivamente ella, algo le pasaba de celos respecto a su hija, plantearse como competencia. Es decir, uno puede decir, claro, hay relaciones que son quizás igualitarias, en el sentido demasiado horizontales, y la madre siempre tiene que ser autoridad, etcétera. Pero que diga eso de una niñita de 12 años, para mí es súper chocante. Muchos niños asumen este tipo, o sea, hay que entender que muchas veces muchos niños muy chicos asumen funciones de adulto, y eso pasa en nuestra sociedad, cada vez pasa más. Entonces muchas veces en el fondo estos niños se transforman en quienes colocan los límites a sus propios padres. Ahora, obviamente detrás de un relato como este existe un trastorno de personalidad, eso está... O sea, evidentemente hay un trastorno de personalidad, evidentemente hay cogniciones que están siendo muy confusas, evidentemente en el fondo hay límites que no se están entendiendo, y por eso insisto que es tan importante que en este proceso investigativo se evalúe la posibilidad de una psicopatía, porque la frialdad afectiva, el distanciamiento emocional, estos celos patológicos, una celotipia o un trastorno delirante de la personalidad, es importante evaluarlos durante el proceso investigativo y no cuando ya están condenados. De manera de que, como decía en el fondo Cristian Garrido, la condena sea ejemplar. No podemos seguir teniendo casos como el de Hugo Bustamante, en donde les dan simplemente una condena por un homicidio simple, cuando fue gravísimo su primer homicidio, cuando salen con beneficios, cuando están afuera con libertad condicional y cometen recién otro delito de igual gravedad para recién estar evaluando la posibilidad de condenarlo en el fondo por un delito de homicidio calificado, cuando eso debería haber sido la primera condena. Sin beneficios, una condena larga, en donde en el fondo además esto sea un ejemplo para cualquier persona que siquiera se le ocurra hacerlo en algún otro momento. O sea, la justicia tiene que dar condenas ejemplificadoras, es la única manera de que esto también se vaya a terminar. Absolutamente. En general, en tu experiencia... ¿Me permite hacerle una pregunta a Andrea? Claro, por cierto. Sí, consultarle a Andrea, claro, se habla de un evidente, un probable trastorno de la personalidad de Mirta. En ese entendido, hasta ahora lo que nosotros conocemos es que ella no tenía un historial clínico, al menos de gravedad, como para suponer que en algún momento pueda llegar a cometer un acto de esta alevosía. Eso suele pasar en personas con rasgos psicopáticos, por ejemplo, que en algún minuto de su vida, sin tener un historial delictivo o de hechos que escapan a la normalidad, al marco legal, en algún minuto explotan y se produce esto, porque uno tendería a pensar que alguien que comete esta acción por problemas psiquiátricos o psicológicos tenía un historial detrás. En este caso no lo hay.
Ya, pero es que es importante, a ver, aquí hay varios temas que son importantes de dilucidar. Punto número 1, una enfermedad psiquiátrica, por ejemplo, como una esquizofrenia, obviamente quita responsabilidad penal, incluso podría ser declarada como inimputable. Sin embargo, y antítesis a eso, si hay una psicopatía, la psicopatía tiene que ser condenada porque en una psicopatía existe plena conciencia del hecho, existe existe en el fondo un acto premeditado, absolutamente elaborado, ¿ya? Y en donde además un psicópata sí tiene rasgos desde el principio, nadie se hace psicópata de un día para otro. Sin embargo, estos rasgos o estos criterios diagnósticos que se evalúan en el fondo en un PCLR, que es el test de psicopatía, tiene que ver con un historial desde el principio, pero que es muy sutil, que por eso es tan importante evaluar en una entrevista en profundidad, que puede ningún vecino, ningún amigo haberlo visto nunca, que se va dando en pequeños datos que se van asumiendo en el fondo en una entrevista clínica en profundidad, en donde uno va viendo, por ejemplo, detalles como maltrato animal en la infancia, que es algo que a lo mejor nadie consideró, nadie evaluó y puede salir de repente en esta entrevista. Promiscuidad sexual. Estoy dando un montón de criterios diagnósticos, no estoy diciendo que estos tengan que estar todos, ¿ya? Problemas conductuales en la infancia, que a lo mejor repitencias continuas, no necesariamente haber tenido delitos anteriores hace que la persona tenga estos criterios diagnósticos, pero sí tienen que haber habido antecedentes que es importante que la familia vaya también entregando, o que en una entrevista en profundidad con ella van saliendo a la luz y uno va viendo en el fondo la posibilidad de que existan rasgos psicopáticos que no se vieron a primera vista, porque el psicópata sabe perfectamente cómo esconder en el fondo y cómo mostrar esta famosa deseabilidad social hacia los demás. Interesantísima conversación, por cierto muy triste, esto todo lo que estamos analizando, conociendo un caso más de posible parricidio. Vamos a una breve pausa, son las 10:43, también a la vuelta vamos a estar repasando algunos de los testimonios de la gente que conocía justamente de la familia de Melissa y de su madre. Volvemos al tiro. Bueno, seguimos entonces conversando del horrible asesinato de Melissa Chávez. Recordemos, tenía solo 12 años esta niña y fue asesinada. Luego este incendio que habría sido también causado por su madre, además de estas heridas, este incendio para intentar tapar este asesinato. Veamos un poco también los antecedentes que se dieron a conocer y los que nosotros recogimos de la familia, del entorno de Melissa Chávez y de su madre. Aún esperando porque confío en mi mamá, sé también que cómo era de mamá, cómo era su relación con mi hermana, y eso me tiene tranquila. Igual tranquilizo a mi familia y todo eso, diciéndole que va a estar todo bien, porque todos conocemos en el fondo cómo eran ellas, pues. Jamás vi ni siquiera nada malo de parte de mi mamá en contra de mi hermana, que ella quería ser parvularia porque le gustaban mucho las niñas. Siempre la molestaban, pero Mel, ¿y cómo se te ocurre? Vas a pasar tanta rabia. Y me acuerdo siempre de una imagen cuando incluso fue una prima que le dijo, iba subiendo allá en la casa de la Villa Talinay y ella se asomó por la escalera y dijo, ¿y qué tiene? Si a mí me gustan las niñas, yo quiero estudiar eso. Y decía ella así, súper frontal, y lo decía porque era lo que a ella le gustaba. Bueno, aquí vemos testimonios entonces que todos, los cercanos, la verdad que los familiares, las familiares de Mirta Ardiles, señalan todas sus cualidades como madre. En este sentido, Carlos, ¿tú cómo ves esto en relación a tu experiencia? Mirta escondía su personalidad. Mirta, como te preguntaba, ¿esto fue producto de un impulso momentáneo? ¿O también aquí hay una tendencia como instintiva a proteger al familiar y a no creerlo, finalmente? ¿Cómo lo ves tú? Sí, mira, debo dejar en claro primero que la situación de la PDI, el actuar de la PDI, es tan parecido al caso Bustamante, que no se deja llevar por la vocería pública para poder haber tratado a Mirta como imputable desde el primer momento.
se toma su tiempo y las evidencias científicas, ¿verdad?, de los ADN, todos los análisis, permiten entender entonces que su decisión de un par de meses es muy bien madurada, y yo creo porque hay certezas. Por lo tanto, entendiendo esto, me atrevo a aventurar algo que tú mencionaste. Una de las pocas situaciones, mira, acabo de ver la entrevista, ¿verdad?, el comentario de los familiares que piensan que están tan unidos la madre con la hija, es tan bueno el trato que tienen, que es imposible que vaya a haber algún grado de maldad en la madre hacia la hija. Se la juegan por eso. Pero hay solo un hecho, mira, hay solo un hecho que nunca se manifiesta en ninguna conducta abiertamente, y que son, tú lo planteaste, yo me uno a esta hipótesis, a los celos. Yo creo que los celos son una de las pocas manifestaciones que van con la persona y se expresan raramente. Por tanto, mira, estamos frente a una chica de 12 años, pero en el video donde está Luis y Mirta expresándose en relación a lo que ellos desean para el supuesto culpable, se deja notar algo bien importante. Por un lado, ella, si bien tiene 12 años, mide 1,65 m. Y la madre lo dice, es más grande que yo, dice. Ella es muy... como utilizo un término para decir que es un poquito gruesa, por decirlo de alguna manera, y que cuando llega Luis a casa, ella lo abraza, lo empuja, hay una relación corporal ahí, ¿no? Entendamos que él trabaja 20 días y descansa 10, por lo tanto no se están viendo a menudo. Entonces es probable que en la mente de esta mujer entienda que de la noche a la mañana la niñita que fue, Melissa, se convierte a los 12 años en una mujer y que puede competir con ella. Bajo este supuesto puede haber generado, esto es evidentemente una hipótesis, pero que está avalada un poco por las evidencias científicas que ya existen en su contra, puede haber cultivado en su mente una situación de celos, y que entiende, como bien lo dijo Andrea, en esta competencia de una madre que se considera que es igual a la hija, entender que esta hija ya está grande y no la ve de 12 años, no la ve una niña, la ve una adolescente, la ve una competidora, y puede ser que todo eso la haya llevado en forma muy solitaria a tomar una determinación mediante algún hecho puntual que pudo haber visto, ¿no? Sí, lo que me pasa a mí ahí, claro, Carlito, es que tiene 12 años. Es una niña. Lo tiene, pero una madre que, como bien tú dices, compite. El rayo de una mujer que siente en ella una competencia y que se atreve a decirlo además ante las cámaras. Entonces, claro, cuesta asumirlo. Y entonces eso es lo que a nosotros nos puede llevar a una equivocación y a entender cuál es el móvil. Puede estar anidándose en los celos, y de ahí decía al principio yo, esto recién comienza. Puede haber actuado sola, puede haber actuado en conjunto. Estas cosas están planificadas, ingenua o cándidamente en ella, como un crimen. Cada persona que trata de cometer un crimen, ¿no?, siempre lo hace bajo la perspectiva de que nunca va a ser pillada, por hablar las palabras comunes y corrientes. Y eso te iba a preguntar, Carlos, en tu experiencia, también Andrea, Cristian, todos nos pueden aportar en eso. En el caso de parricidios, cuando en este caso una madre que habría matado a su hija, ¿las mujeres terminan reconociendo esto a lo largo de la investigación? ¿O también hay una negación, quizás hasta el final, de lo que hicieron? ¿Cuál ha sido tu experiencia, Carlos? Sí, como Andrea trabaja también en Gendarmería, nos puede contar, Carlos. Yo creo que cuando están imputados, Montserrat, como de alguna manera Andrea también lo mencionó, hay un cambio sustantivo en cómo enfrentan el resto de lo que les queda, la justicia. Porque aquí hay dos elementos a considerar. Uno, que mientras tú estás libre, de alguna manera te sujetas
a la probabilidad de la inocencia. Pero cuando las evidencias son tan manifiestas, están tan determinadas en su contra, hay un cambio, y en el cambio está el silencio, lo que ella acaba de hacer ayer. Establece el silencio como su única posibilidad mientras se pone de acuerdo con sus abogados. Luego de eso ya no queda nada más que explayarse. Hay una necesidad urgente de contar la verdad, y que en estos casos sucede tempranamente. Yo pienso que a poco andar, ella, acorralada por las evidencias, va a tener que expresarse claramente al respecto, porque está involucrando, entre comillas, a terceras personas probablemente, y ella va a hablar, y lo va a hacer prontamente. Ese es mi parecer, eso es lo que yo he ido captando al fragor de la casuística de estos casos, donde las madres, y generalmente digo las madres, que mantienen este secreto hasta cierto punto, hasta que finalmente necesitan vomitar todo esto, expresarse. Andrea, es una necesidad catártica de contar la verdad. Andrea, ¿tu experiencia cuál es al respecto? Mira, mi experiencia, efectivamente, como decía Carlos, en algún momento ellos terminan diciendo la verdad, especialmente cuando ya están condenados y ya no queda otra posibilidad en el fondo, porque ojo que estos silencios son solamente solicitados por los abogados. En general el imputado nunca guarda silencio por su cuenta, ¿ya? O sea, ellos van a intentar siempre mentir, tratar de tapar la situación y con esto hundirse más. Por lo tanto, el abogado inteligentemente le pide que no hable, ¿ya? Pero ya estando condenado, cuando ya el abogado no tiene nada que hacer en el fondo en el caso, terminan siempre diciendo en el fondo lo que sucedió. Sin embargo, y penosamente en estos casos en particulares, en casos de parricidios, de violaciones o casos donde finalmente asumir una responsabilidad es muy doloroso psicológicamente en el fondo, por lo tanto no se permite, tienden en el fondo a decir la verdad, pero siempre buscando a un tercero responsable. Como decimos los psicólogos, siempre con un locus de control externo, donde el responsable es un otro. O sea, el día de mañana el discurso puede ser, es que él la provocaba, o ella siempre lo estaba provocando, ella ya era mujer, o en los casos de violación, la mamá me lo dejó, o el niño o la niña me provocó. Siempre hay un responsable externo. Ellos nunca se hacen responsables. Es muy difícil encontrar a alguien que haya cometido un delito de tal gravedad que se haga responsable al 100% en el fondo de lo sucedido. Generalmente se justifican o buscan en el fondo responsables externos en donde su culpa se vea un poco aminorada. Y Cristian, según también tu experiencia, ¿hay en algún momento arrepentimiento de una parricida? Yo en algunos casos que he investigado no he visto arrepentimiento y nunca confiesan, y ellos son condenados sin nunca decir la verdad. O sea, conozco personas que han sido condenadas, como decía Andrea, o rematadas, ¿verdad?, por homicidio y han declarado inocencia hasta el último de su condena. En este caso en particular, claro, efectivamente pueden haber muchas declaraciones, una que dio principalmente la brigada de homicidio, posteriormente la fiscalía, y ya cuando la persona es condenada da su última declaración, y ahí puede ser que diga lo que realmente pasó o confiese, ¿verdad?, solamente por un tecnicismo y un beneficio, ¿verdad? Esto es un beneficio que puede ser para que la persona esté cooperando con la justicia. Pero yo quiero decir algo de que independiente el motivo, porque hemos hablado mucho del motivo de que puede haber ocasionado que ella haya gatillado la muerte de su hija, yo creo que no tiene, o sea, para mi punto de vista no hay una razón y no hay nada razonable en que ella haya atentado contra su hija, y de la forma que lo hizo, con la alevosía que lo hizo. Por eso yo sé que, bueno, va a ser una pena ejemplificadora y que realmente hay una premeditación. Lo planeó, no sé si con 1 o 2 días, eso lo verá la justicia, pero sí hay una planificación y claramente me voy por la tesis que han hablado Andrea, Carlos, ¿verdad?, y también Juan Carlos, que es la tesis de los celos, y también la fiscalía habla de esa tesis.
algo ocurrió entre ellas, no sabemos si viene de años, no sabemos si fue ahora cuando vio que su hija ya había crecido, que la vio más mujer, ¿verdad? No sabemos, esas respuestas solamente las vamos a tener de parte de ella cuando ella quiera hablar. Yo le mando un recado a la madre de Melissa, le mando un recado que coopere con la justicia. Ahora, después es demasiado tarde, después en los tribunales uno dice, ahora quiero cooperar, ¿verdad? Lo vimos en el caso de Fernanda Maciel, pero muchas veces esa cooperación es tardía, ¿ya? Así que si ella quiere cooperar, y acá la declaración del señor Santander también es, pero clave. Sí, porque yo creo que hay un... Me imagino, sí, creo que la Fiscalía tiene que tratar de tomar esa hebra, ¿no es cierto? Porque acá quiero plantear algo, por ejemplo, que nos plantean a través de Twitter. Pepa nos dice, no sé si Juan Carlos, quizás tú nos puedes ayudar, que tiene que ver con la cronología de esa mañana, porque Pepa nos dice, ¿cuál es la hora del crimen? ¿Cuál es la diferencia entre, o cuánto tiempo pasa entre que el padre sale de la casa y se produciría este asesinato y la hora en que la madre sale de la casa? Porque no es mucho el rango de tiempo que la madre está al interior del hogar y donde habría perpetrado entonces el asesinato y habría causado el incendio, por eso ella se va. Juan Carlos, ¿tienes ese dato para repasarlo, no? Sí, claro, fue puesto, Montserrat, ayer en la audiencia. El padrastro, sale del domicilio a las 10 con 29 minutos, junto a su hijo menor, el hijo que tenían en común. Claro. Lo que se condice con el relato previo de él, que había dado en la misma entrevista que concedió junto a Mirta. A las 10:29 sale el padrastro del domicilio y a las 10:13, a las 11:13, a 11:13. Repito, para que quede claro, 10:29 sale el padrastro y a las 11:13 minutos sale la madre del domicilio. Claro, es que esa poca diferencia podría hacer pensar, Cristian, Carlos, que efectivamente fue planificado. Porque si es son alrededor de 45 minutos. Claro, si es un crimen de alguna manera impulsivo, habría más torpeza en ese sentido. En cambio, uno puede ver que está el asesinato o el intento de asesinato a través de estas cuchilladas, luego un incendio causado, entonces, y esto se realiza en 45 minutos. Entonces a uno, claro, lo hace pensar que ella tenía calculado cada uno de los movimientos y de partida. Todavía no hay exacta información, Carlos, creo, de cómo cómo prende fuego la mamá, porque habría sido bajo el camarote, pero en el fondo ella causa un incendio para tapar este crimen. Entonces, claro, efectivamente nos habla de que habría aquí una premeditación. Y todo esto es lo que se fue dando a conocer con bastante detalle, lo que dice Carlos. Había mucho trabajo realizado de investigación por parte de la PDI y todo esto fue dado a conocer ayer en la audiencia. Vamos a repasar eso, hagamos una breve pausa y volvemos con eso.